Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Miguel Enrique, bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Miguel, ¿qué está pasando con estas medidas que además se anuncian a través de Twitter por la cuenta de la fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, como fue precisamente su caso, en el que se anunció que se iban a congelar las cuentas, se prohibió la venta de propiedades? ¿Qué modalidad es esta y en base a qué? Bueno, Idania, es una modalidad un poco extraña porque yo me enteré de lo que estaba pasando por un tuit de la fiscal. Ella puso un tuit el sábado pasado diciendo que se me estaba abriendo un procedimiento y que me iban a congelar las cuentas y me iban a prohibir vender, enajenar, en fin, y que iban a tomar otras medidas adicionales. Eso lo puso en un tuit. Después ella fue a una feria del libro y entonces un periodista que ella misma había cuadrado desde antes, pues le hizo la misma pregunta y dijo lo mismo y amplió un poquito más. Hasta hoy en la mañana yo no había ido a los tribunales porque si le abren a uno un procedimiento o una imputación o lo que sea, lo lógico es que a uno lo citen, le manden una notificación, una citación, no nada, eso no ocurría. Ella toma las medidas, sentencia a través de un tuit y las autoridades operan según esas decisiones, lo cual demuestra que el sistema judicial venezolano no solamente es un circo, sino que además es un sistema judicial que obedece a líneas del Ejecutivo y a cuestiones totalmente irregulares. Bueno, ayer mandaron una comunicación a los bancos congelándome mis cuentas. Hoy fui al tribunal, por fin fui al tribunal, tardan 3 días en darme copia del expediente, pero pudimos ver ahí que las medidas están centradas en la congelación de las cuentas y los instrumentos financieros que yo pueda utilizar a mí personalmente. No incluye empresas, ni incluye otras cosas, pero es una medida que tiene que ver, como tú lo dijiste antes, con una demanda. La demanda existe con un supuesto cobro de una deuda que yo no reconozco, que es una deuda inexistente para mí y que nunca va a llevar a nada. Pareciera una gran maniobra. Y son demandas civiles que uno como presidente de una empresa tiene normalmente, porque en fin, son demandas civiles. Convertir una demanda civil en un procedimiento de fiscalía y tomar esas medidas cautelares desde el punto de vista oficial es un poco exagerado. Por eso es que uno lleva la argumentación a que esto tiene que ver con un trasfondo político, porque tiene que ver también con una continuidad de decisiones y arbitrariedades que ha cometido este gobierno contra los medios de comunicación. Cuando usted señala, por ejemplo, que esto es una investigación que se hace por una demanda civil, le pregunto, pareciera que simplemente se escarba dentro de lo que es el devenir, el diario acontecer de una personalidad, en su caso, por ejemplo, para ver qué se encuentra y de dónde se agarra para abrir un procedimiento de este tipo. Bueno, sí, claro, esto es mecanismos que ellos utilizan, es la tortuosidad de la justicia venezolana, la utilización de la justicia venezolana, que tiene que ver con la criminalización de la disidencia, porque en el fondo lo que hacen con todas estas cosas es criminalizar a la disidencia. En Venezuela hay más de 2.000 personas que están sometidas a régimen de presentación por sus actividades políticas, estuvieron en una marcha o en una huelga y los criminalizan así y les tienen juicios abiertos. Y de hecho, bueno, esto es un mecanismo para intimidar, asustar. Por supuesto, cuando la fiscal dijo eso el sábado pasado, muchos empleados del Nacional se aterrorizaron, creyeron que nunca le iban a poder cobrar su sueldo y eso. Después se aclaró, pero eso es lo que ellos pretenden con este tipo de medidas. El diario El Nacional, uno de los diarios más importantes de Venezuela, de los pocos diarios independientes que se preservan todavía, este tipo de medidas en su contra, ¿puede llegar a afectar al diario que usted dirige? No, la medida que han tomado no afecta al diario.
de ninguna manera, son medidas absolutamente personales y no tienen nada que ver con las finanzas o los mecanismos de operación del diario. Pero sin embargo se ve que detrás de esto hay una intención contra el diario, porque la exageración de la medida y la manera como la hicieron es por mi cargo en el diario, no es porque yo sea un ciudadano normal que ellos le hacen una cosa así. Señor Miguel Enrique Otero, también tenemos en línea a Jaime Mantilla, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien quiero dar la bienvenida a la tarde de NTN 24. Señor Mantilla, ¿cuál es la posición de la Sociedad Interamericana de Prensa en relación a lo que está sucediendo en Venezuela con este tipo de medidas contra editores y directores de medio? Buena tarde. Muy buenas tardes, Vidania, y un placer participar con ustedes y para la audiencia de América Latina, los Estados Unidos, Centroamérica. Un placer estar dialogando también con Miguel Enrique Otero, un gran amigo, un gran periodista y miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Vidania, definitivamente lo que está sucediendo en la prensa de América Latina es una arremetida muy fuerte por parte de los llamados gobiernos del ALBA, que coincidentalmente cuando se reúnen se convierten en una especie de caja de resonancia de crítica a todo el periodismo que investiga y que simplemente analiza lo que sucede con los gobiernos, en este caso con los gobiernos del ALBA. En el caso de Venezuela es muy grave lo que está sucediendo, pero que es muy parecido a lo que sucede en los otros países del área con la influencia del ALBA. Es lamentable que en Bolivia existe esa democracia tumultuaria que también está utilizándose en Ecuador y en Venezuela y en Nicaragua. Es lamentable esa presión que, si bien, como dice Miguel Enrique Otero, no afecta al diario directamente, promueve una cierta autocensura en los distintos parámetros y en los distintos periodistas que tienen la obligación de contar lo que sucede. Yo creo que el silencio es una complicidad imperdonable, más aún en estos momentos. Y lamentablemente se puede llegar a eso por la autocensura debido a las presiones de los gobiernos. Nuestra solidaridad total con Miguel Enrique Otero y con toda la prensa venezolana independiente que está siendo víctima de este acoso. Vuelvo con Miguel Enrique Otero y le pregunto, ¿medidas de este tipo pudieran hacer que el diario El Nacional, que ha transitado, digamos, estos años difíciles en Venezuela, pueda autocensurarse? No, bueno, nosotros no nos vamos a autocensurar. Eso en El Nacional no existe de ninguna manera. Nosotros seguiremos haciendo nuestro periodismo y jamás vamos a autocensurarnos por una medida o por una acción como esta. Yo lo que creo es que ellos hacen este tipo de cosas, esperan la respuesta, ven si van en profundidad con las medidas, si actúan, pero la verdad es que no somos nosotros los que nos autocensuraríamos, sino que hay periódicos más pequeños que piensan, si le hacen eso al Nacional, entonces nos lo van a hacer más fuerte a nosotros, entonces no publiquemos cosas. Pero en el caso nuestro, no hay ninguna probabilidad que nosotros apliquemos ninguna medida de autocensura. Señor Mantilla, vuelvo con usted. Usted mencionaba precisamente los países del ALBA, donde hay, digamos, algo que ha venido repitiéndose. Venezuela tiene una ley mordaza, Ecuador tiene una ley que ha sido calificada como ley mordaza, Bolivia está por implementarla, precisamente está en discusión. Le pregunto, ¿por qué en los países de la ALBA pareciera que se le tiene alergia a lo que es la prensa independiente y el ejercicio de la libertad de expresión? Los países del ALBA, a mi concepto, Irina, están tendiendo a hacer lo que en Europa sucedió hace muchos años, es decir, crear los estados de propaganda, con esa democracia tumultuaria, con ese impedimento para que la prensa libre se exprese, especialmente la prensa escrita, porque a la radio y televisión la tienen controlada por todas las licencias que tienen que concederles. Yo creo que es muy grave lo que está sucediendo
Y esa gravedad radica en el afán de crear el estado de propaganda, ocultando lo que sucede y dejando que solamente la población reciba la información unilateral del gobierno. Por eso es que casi simultáneamente y con muchísima emoción buscan la reelección. Lo acaba de decir el presidente Hugo Morales, lo acaba de mencionar muy delicadamente el presidente Correa, y si no habría sido por el lamentable deceso del coronel Chávez, lo habrían hecho en Venezuela, pero bueno, heredaron al señor Maduro. Ahora vuelvo con Miguel Enrique y ya para cerrar nuestra conversación del día de hoy, el sábado ha sido convocada por la oposición una concentración. Más allá del caso del diputado Mardo, a quien se le allanó su condición parlamentaria, decía María Corina Machado, con quien conversábamos hace un rato, que hay múltiples razones por las cuales asistir en Venezuela a esta concentración. ¿La defensa de la libertad de expresión es una de estas causas? Le pregunto a Miguel Enrique Otero. Por supuesto, esta concentración que está tratando de defender, que es una concentración llamada para defender los derechos democráticos, hay que ir y hay que contribuir a que vaya la mayor cantidad de gente. La verdad es que Venezuela está viviendo una situación muy terrible, es un gobierno que se desmorona, una realidad económica absolutamente catastrófica y un mecanismo de represión creciente que va a todas las instancias. El caso del diputado Mardo es una arbitrariedad que no tiene nombre, violando la Constitución, y lo que están haciendo desde el punto de vista de represión con las manifestaciones públicas es algo que también está en crecimiento, y todo esto pasa porque la crisis que está viviendo el país, de falta de liderazgo de Maduro, de divisiones entre ellos, de crisis económica, de todas no resuelven ninguno de los problemas que plantea la sociedad. Eso está haciendo agua y bueno, estamos en una olla de presión que no sabemos cómo puede terminar. Quiero agradecer a Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, y a Jaime Mantilla, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Buenas tardes a ambos. Gracias. Buenas tardes, gracias. Igual a ustedes.